Regla de 3 compuesta. Vamos a ver la regla de 3 compuesta, que la usamos cuando relacionamos tres o más magnitudes proporcionales y se compone de reglas de 3 simples aplicadas de manera sucesiva o en cadena. Se divide en 3 tipos: directa, inversa y mixta. Vamos a ver un ejemplo para cada una de ellas. Tenemos el caso de la regla de 3 directa. El siguiente ejemplo dice: si 8 grifos abiertos durante 5 horas diarias consumen agua por un valor de $10, ¿cuál será el costo si se tienen 10 grifos durante 10 horas diarias los mismos días? Vamos a resaltar los datos para poder realizar mejor el análisis. Tenemos 8 grifos abiertos 5 horas diarias y consumen agua por un valor de $10. Se nos pregunta el costo, es decir, la cantidad de dólares que va a generar tener 10 grifos durante 10 horas diarias. Se dice que son los mismos días para que se mantenga la proporcionalidad. Tenemos entonces como solución la forma en la que vamos a resolver los problemas o los ejemplos. No es la única. Hay muchas formas de resolver por regla de 3 compuesta. Si no te parece esta forma, pues puedes buscar otras que son igualmente válidas, quizás mejores. Pero la que vamos a explicar acá, vamos a tratar de que sea de la forma más sencilla posible. Para empezar, lo que hacemos es un esquema con los datos. Empezamos planteando los datos que están prácticamente en la situación. Podemos decir los que ya están realizados. Tenemos que 8 grifos, vamos a anotarlo, 8 grifos abiertos durante 5 horas diarias, generan un costo de $10. Y se nos pregunta cuál es el costo X de tener ya no 8 grifos, sino que 10. Tenemos 10 grifos durante 10 horas diarias. Entonces, cuando ya tenemos nuestra situación planteada en este esquema, vamos a observar la variable que tiene a la incógnita. Y vamos a identificar la relación que existe entre esta variable, el tipo de relación de proporcionalidad entre esta variable y las otras. Para empezar con el número de horas. Si tenemos más horas abiertos los grifos, evidentemente esto va a generar un costo en la factura mayor. Entonces tenemos que la relación entre estas dos variables es directa. Y ahora veamos la relación siempre entre la variable que tiene la incógnita, que es el costo, y la otra variable relacionada. Vemos que si tenemos más grifos abiertos, evidentemente esto va a aumentar también el costo de la factura. Por lo tanto, la relación es también directa. Entonces, podemos ver que las relaciones que existen entre la variable con la incógnita y las otras, que en este caso son dos, todas son directas. Por eso es que esta es la regla de 3 compuesta directa, donde solamente hay relaciones directas entre la variable con incógnita y las otras variables. Cuando ya identificamos, ya realizamos nuestro esquema y hemos identificado el tipo de relación entre las variables, vamos a plantear nuestra ecuación que nos permite encontrar el valor de x. Lo que hacemos es formar una ecuación cuyo miembro izquierdo es una fracción que se forma por los elementos de la variable que tiene la incógnita, que en este caso es 10 y x. Entonces nuestra fracción la escribimos en ese orden: 10 sobre x igual. En el miembro derecho vamos a tener también fracciones, solo que las que se forman con las otras variables, es decir, con la variable número de grifos y número de horas por día. Como las relaciones son directas, entonces vamos a escribir estas fracciones en el mismo orden en el que nuestra fracción primera del miembro izquierdo. Colocamos 5 sobre 10, siempre el de arriba, el de la primera fila, sobre el de la segunda, así como hicimos con la variable con incógnita. 10 en el numerador, x en el denominador. 5 sobre 10 y esta se multiplica por la otra fracción, número de grifos, 8 sobre 10.
En este caso, como es multiplicación, no es necesario que el orden importe. Es decir, podemos colocar las fracciones en cualquier orden por la propiedad conmutativa. Ahora simplificamos antes de multiplicar para hacer más sencillo el proceso. Quinta, quinta, 2 y 1. Mitad, 4, mitad 1, mitad 5, mitad 1. Entonces, o mejor dicho, mitad 2. Entonces, tenemos que los datos que nos quedan en la multiplicación son 1, 2, 1, 5. Entonces, tenemos 1 por 2, 1 por 5. Nuestra ecuación queda 10 sobre x igual 1 por 2 es 2 sobre 1 por 5, 5. Ahora resolvemos multiplicando los que están en la diagonal conocida. X igual a 10 por 5 entre el que está en la diagonal con la incógnita, que es 2. Tenemos 10 por 5, 50 entre 2. De donde sacamos que x es igual a 25. Por lo tanto, la respuesta es que los 10 grifos abiertos durante 10 horas diarias van a generar una factura de 25 o un costo de $25. Veamos un ejemplo con el tipo de regla de 3 compuesta inversa. Vamos a resaltar los datos. Un muro es construido por 5 obreros trabajando 6 horas diarias por 2 días. Se nos pregunta cuánto tardarían, el número de días, 4 obreros trabajando 8 horas diarias en construir el mismo muro. Se nos indica que es el mismo muro para mantener la proporcionalidad. Entonces, vamos a ver la solución. Nuestro esquema con los datos. 5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen el muro en 2 días. ¿Cuánto tardarían 4 obreros? Hay menos obreros trabajando 8 horas diarias para construir el mismo muro, X días. Ahora analizamos el tipo de relación entre la variable que tiene la incógnita, que es el número de 10, y las otras. Tenemos que, si trabajamos más horas por día, vamos a necesitar menos días para realizar algo. En este caso la relación es inversa. Y además, si tenemos más obreros para realizar el muro, eso significa que van a necesitar menos días. Por lo tanto, la relación también es inversa. Y es por ello, ya que solamente tenemos relaciones inversas de la variable con incógnita y las otras, es por eso que este tipo de regla de 3 compuesta es el tipo o de tipo inverso. Ahora planteamos nuestra ecuación de la misma forma o de una manera, mejor dicho, similar. Planteamos la fracción de la izquierda igual, 2 sobre x. Así como en el ejemplo anterior. Las otras fracciones, aquí sí hay un cambio, ya que la relación es inversa, por lo tanto, no podemos relacionar de manera directa a nuestros datos, sino que tenemos que invertirlos. La fracción del número de horas la vamos a formar, pero invirtiendo los datos. El que estaría en el numerador, que es 6, pasa al denominador y el denominador se invierte porque pasa al numerador. Y como la relación con el número de obreros también es inversa, realizamos la inversión de sus elementos. Vamos a el 4, pasa para el numerador, y el 5 para el denominador. Ahora realizamos la simplificación para facilitar el proceso. Tenemos mitad, mitad, 4, 3, y si nos fijamos ya no hay más por simplificar. Nos queda 4, 4, 3 y 5.
Nuestra ecuación es, por lo tanto, 2 sobre x igual 4 por 4, 16, sobre 3 por 5, 15. Ahora hacemos el despeje, la diagonal conocida, x igual a 2 por 15, entre el que está en la diagonal con la incógnita, que es 16. De donde tenemos x igual a 30 entre 16. Y el resultado de la división es 1.875. ¿Qué significa esto? Que se necesita un día y una parte de un segundo día. Si esa parte, que es 0.875, la convertimos en horas, tenemos que se necesita un día y 21 horas. Porque 0.875 de día equivale a 21 horas. Y esta sería la solución a nuestro problema. Veamos el tercer tipo de regla de 3 compuesta. Vamos a resolver de la misma forma. Resaltamos los datos. Se han contratado 5 pintores para pintar 70 metros de un edificio, trabajando 6 horas diarias. Si tras 7 días se han completado 20 metros y se ha decidido acelerar el proceso contratando otros 5 obreros y todos trabajarán 8 horas diarias, ¿en cuántos días finalizarán la obra o finalizarán de pintar? Este está un poco más complejo, hay más variables involucradas, pero veamos que se resuelve de la misma forma. Tenemos la primera fila en nuestro esquema que nos dice lo que ha ocurrido. Tenemos que se contrató 5 pintores para trabajar un muro de 70 o para pintar 70 metros de un edificio. Pero como se nos dice que se ha completado solamente 20 metros, no vamos a usar 70, sino que utilizamos 20. 5 pintores han pintado 20 metros, trabajando 6 horas diarias durante 7 días. Veamos el otro caso. Como no se ha finalizado, llevan apenas 20 metros, hace falta y quieren acelerar el proceso, entonces se nos pregunta, ¿en cuántos días, X días, van a terminar de pintar? Como son 70 metros, pero ya se pintaron 20, significa que faltan 50. ¿Cuántos obreros? Como se han contratado otros 5, ya hay 10 pintores, mejor dicho. Y van a trabajar 8 horas diarias. Ahora ya tenemos nuestros datos. Vamos a identificar la relación entre la variable días con las demás, ya que es la que tiene a la incógnita. Entonces tenemos días con horas. A más horas de trabajo se necesitan menos días. Por lo tanto, la relación es inversa. A más días de trabajo se consigue pues, pintar más metros. La relación es directa. Y a más obreros o más pintores vamos a necesitar menos días, ya que hay más personas realizando el trabajo y nos vamos a tardar menos. La relación entonces es inversa. Tenemos entonces que esta regla de 3, este problema, tiene relaciones directas, una relación directa, y tiene 2 inversas. Sería el número de pintores con los días y el número de horas. Por lo tanto, vamos a combinar lo que aprendimos en los ejemplos anteriores. Comenzamos armando nuestra fracción
el miembro izquierdo con 7 sobre X. Ahora, la variable directa, que es el número de metros, son los metros. Entonces vamos a escribir la fracción en el mismo orden. 20 sobre 50. Y las otras dos, que son inversas, vamos a escribir las fracciones, pero invertidas. En lugar de 5 sobre 10, vamos a poner 10 sobre 5. En lugar de poner 6 sobre 8, vamos a invertir 8 sobre 6. Ahora realizamos el proceso de simplificación. En este caso es más necesario. Tenemos mitad, 10, mitad, 3. Podemos sacar quinta, 10, quinta, 2. Acá podemos sacar fácilmente décima, dividir entre 10 los dos para cancelarlos. Tenemos 2 y 8 en el numerador y 5 y 3 en el denominador. Por lo tanto, ya no es posible simplificar ningún factor. Nuestra ecuación queda entonces 7 sobre x igual 1 por 2 por 8, eso nos da 16 sobre 1 por 5 por 3, eso es 15. Realizamos el proceso de despeje. 7 por 15, x es igual a 7 por 15 entre 16. Ahora realizamos la multiplicación, ya que no es posible realizar la división o simplificación con ninguno de ellos. 7 por 15 es 105 entre 16. Hacemos la división. Esto nos da 6.5625, que se puede redondear o aproximar dependiendo de las necesidades. También podemos realizar el proceso para determinar el número de horas e incluso el número de minutos que es necesario. Por lo tanto, tenemos una posible respuesta, es que se necesitan, ya que nos pregunta el número de días, podemos decir 6.6 días, que sería lo más conveniente. Y esto debido a que no vamos a calcular o no se va a trabajar exactamente 6.5625 días, pero se puede llevar un poco más allá y ser más precisos y poner 6 días. Si convertimos 0.5625 a horas, entonces obtenemos 13 horas y media y 30 minutos. Esto ya es una respuesta con mayor precisión, aunque no se nos esté indicando en cuánto tiempo finalizará, sino que nos dice nada más en cuántos días. Entonces podemos dejar 6.6 aproximado. Este 6 aproxima al 5 para dejar solamente un decimal y que se entienda que va a ser 6 días y un poco más de mediodía.